Hola amigos, qué gusto saludarles nuevamente, esperando pues que su periodo vacacional haya sido de descanso, de fe, de reflexión, de estar con la familia y gozar esos momentos tan importantes de la vida. Es momento de continuar y hoy vamos a hacerlo con una temática que es bien interesante y se trata pues del uso de las capas. Cuando nosotros hablamos del uso de las capas, como podemos ver acá, básicamente estamos hablando que cada una de las capas son láminas y estas láminas que nosotros vamos a ocupar y que podemos ver representadas justamente acá son eh, de manera apilada. O sea, podemos ver que cada una de estas representa una capa en específico y que pueden incluso pues agruparse de tal manera que nosotros tengamos un acceso un tanto más ordenado sobre ellas. Estas actúan como un vidrio transparente y en el cual nosotros podemos pintar imágenes, colocar objetos, hacer algún tipo de modificación, pero lo más importante es que podemos trabajar con cada capa de manera independiente. Eso nos permite, por ejemplo, que si nosotros tenemos ya un diseño finalizado, lo hemos presentado en formato de imagen y luego quien nos lo encarga o quien nos lo encargó nos dice, pero fíjese que me gustaría que modificara eh, este texto porque la fuente que ha utilizado no se entiende muy bien o esta imagen no me gusta o el color de esta forma no me gusta, no sé si lo podría cambiar. Entonces nosotros nos podemos ir directamente a esa capa y modificar exclusivamente lo que nos están solicitando sin necesidad de rehacer todo el diseño. Eso es quizá uno de los aspectos más importantes con respecto a las capas y que pues a través de estas áreas transparentes hay otra capa abajo, o sea, es como que cada capa es transparente y se va uniendo una con otra para hacer una sola composición. Y eso pues nos termina recreando básicamente el efecto que nosotros deseamos o el efecto que nosotros necesitamos. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, que en el afiche que pues les mostré inicialmente para que pudieran ustedes conocer con respecto a este curso tutorial de Adobe Photoshop, estamos trabajando con una gran diversidad de capas. Al final creo que son más de 20 capas las que se utilizaron para que ustedes vean esta imagen como una sola. Sin embargo, cada uno de los elementos son de carácter independiente, así como ustedes pueden ver que yo señalo acá. Y esto es sumamente importante. Si yo quisiera solo quitar esto o mover la imagen y voltearla de manera horizontal, eh, cambiar acá esta parte del texto, lo voy a hacer sin afectar lo demás. Y eso es algo sumamente importante porque nos facilita mucho, pero mucho el trabajo. Estas capas pueden ser imágenes como esta, ¿ah? Puede ser texto como este, pueden ser formas. Aquí, esta es una forma de carácter rectangular. Aquí vemos una línea gruesa, también es otra forma. Pueden ser iconos, como en el caso de este logotipo, ¿ah? Etcétera. O sea, podemos trabajar de diferentes tipos de capa de manera independiente. Ahora, lo importante es que cuando nosotros vayamos a utilizar imágenes, de preferencia que éstas sean en formato PNG, porque primero el formato PNG nos brinda una mayor calidad. Eso es quizás uno de los aspectos principales, pero lo segundo es la facilidad que nos permite trabajar. En el caso de la imagen donde vemos estos dos personajes, esta capa, eh, pues es PNG. Eso hace que el fondo, ¿ah?, que esta capa tiene es transparente en relación al objeto principal que en ella se muestra, que en este caso sería tanto este modelo como esta modelo. Y eso nos facilita mucho el trabajo, porque de lo contrario habría que borrar todo el fondo. Y en algunos casos puede ser sumamente sencillo hacerlo con dos, tres clics, pero en algunos otros casos eso nos podría llevar bastante tiempo, sobre todo cuando vemos que
Hay un diseño como este en el que pues hay, digamos, varios detalles que cuidar y por borrar un elemento podríamos borrar parte del objeto. Acá ustedes pueden ver que tenemos diferentes tipos de capa. Por ejemplo, tenemos esta capa que es de texto, ¿verdad? Esta que dice inicio, por mostrar un ejemplo, esta que dice amplía tus metas en este 2022. Tenemos una capa de imagen, que es esta capa independiente, ¿verdad? Donde están los modelos. Vemos que también hay formas. Aquí hay un rectángulo, por ejemplo, ¿verdad? Y esta es la capa de fondo. Para que esto lo podamos observar de una mejor manera, voy a abrir el editable de Photoshop, que lo tenemos acá. Miren que cada capa es tan independiente que, por ejemplo, yo puedo ir a una capa y ocultarla. Vaya, por ejemplo, acá si me ubico en la capa donde están los modelos, si yo le doy clic en este ojito, esta ya no se va a mostrar. ¿Ah? Y aquí se puede ver otra capa que es diferente, que es un manchón, que yo lo hice básicamente del color del fondo. Vimos, por ejemplo, la capa del fondo, que es esta. Yo le puedo modificar el color de una forma independiente sin que me vaya a afectar lo demás. El cuidado que se debe tener es que el fondo es un elemento que debe generar algún tipo de contraste con los otros elementos para que pueda ser visible. Por darles un ejemplo, si yo le quiero poner un fondo oscuro a esto, le voy a poner este que no es tan oscuro y luego vengo y lo aplico, ¿verdad? Ustedes van a ver que va a generar ciertos efectos que, digamos, si yo quito esta elipse de su visualización, ¿ah? Hace que el texto no se vea muy bien, ¿ah? Porque no hay un contraste suficiente. Entonces yo tendría que deshacer esta acción para que pues esto pueda verse de nuevo tal cual originalmente. Hay un contraste, el fondo es claro, las, los colores del texto son oscuros y son prácticamente visibles. Tenemos, por ejemplo, la capa de este rectángulo, yo lo puedo ocultar, ¿verdad? Y ven ustedes que me genera suciedad acá en prácticamente lo que está abajo del texto, porque este sería un background que yo utilicé que va a generar suciedad. Entonces, por eso es que le coloqué este rectángulo y básicamente le di el mismo color del fondo de tal forma que va a cubrir esa imperfección y hace que se vea por completo nítido este afiche. Cabe resaltar que este lo hice en tamaño de un afiche real, es decir, que en las clases anteriores habíamos visto que un afiche se trabaja en pulgadas y son 12 por 18 pulgadas, y lo trabajé en una resolución de píxeles por pulgadas de 300, ese fue el factor. Ya, por ejemplo, si yo quiero cambiarle el color a la capa de, donde dice gratis, entonces yo le puedo modificar buscando dónde está el texto que dice gratis. Y cuando ya lo ubique, no sé si ya lo, aquí está, ya lo ubique, me coloco sobre la capa y aquí le puedo cambiar el color. Le puedo dar un color, por ejemplo, algo anaranjado, y vean ustedes cómo cambia, pero no le genero suficiente contraste. Es un anaranjado un tanto claro con un fondo claro y no va a tener el mismo nivel de visualización. Lo voy a deshacer. ¿Cómo lo deshago? Como lo hacemos en Word. Control Z. ¿Ah? Y ya vuelve prácticamente a su tamaño original. Noten ustedes entonces que para este afiche se han trabajado con todas estas capas que, según la cuenta que hice la vez anterior, son más de 20 capas. Y esas 20 capas, que son esas laminillas transparentes, dan la impresión de unidad sobre
este afiche guardado ya en imagen, o si lo ven impreso o así como lo ven ustedes en la pantalla, pues parece que es uno solo, pero es la composición a través de diversas capas. Continuando con la presentación, que esto es un poquito sencillo, ¿verdad? Nosotros podemos ver de que también eh, tenemos la posibilidad de hacer algunas cositas con las capas de manera independiente, que de hecho son elementos que vamos a ver con más detalle más adelante. Esto para efecto de muestra. Regresamos y vamos a ver opacidad y relleno y efectos al estilo de capa. Regresamos de nuevo al Adobe Photoshop y, por ejemplo, eh, estos modelos yo los puedo hacer que se muestren un tanto transparentes. ¿Cómo? Bueno, me vengo acá, me ubico, me debo de ocupar cada vez que yo voy a hacer alguna transformación en una capa, me tengo que posicionar sobre la capa. Y de hecho, aquí, si yo quisiera, para no estar perdiendo y ponerle un nombre, solo le doy doble clic, ¿verdad? Y aquí parece que no fue en el lugar adecuado, sino que es acá, en este lugar. No me está agarrando lastimosamente en la versión esta la opción de propiedades de capa, pero bueno, lo voy a buscar más adelante. Pero yo le puedo generar un poquito de transparencia. Por ejemplo, yo le puedo modificar acá la opacidad. Y noten ustedes que cuando se la estoy disminuyendo, esto se va volviendo como transparente, como opaco, ¿verdad? Y ahí parecería que quedara como una marca de agua, que si yo disminuyo el tamaño, pudieran ver ustedes este efecto. Lo puedo regresar también aplicándole esta pestañita para que muestre el modificador de valores a su estado original y es como que no hubiera regresado nada. Pero supónganse que, por ejemplo, me ubico yo en la capa este de Photoshop, que es la capa 3 y yo le quiero dar un efecto de una sombra paralela. Entonces voy a ampliar de tamaño para que ustedes puedan ver cómo se aplica este efecto. ¿Ah? De una manera más clara, me vengo aquí a la función de efectos, es decir, añadir un estilo de capa y me vengo a sombra paralela. ¿Ah? Y esto me va a generar un tipo de sombra que yo le puedo ir modificando los valores. Esto ya los trae por defecto, pero vean ustedes que cuando yo le voy dando modificación a estos valores, me genera algún tipo de efecto, como en este caso es una sombra paralela. ¿Va? Se lo puedo quitar acá, ya no señalándolo, y puedo ponerle, por ejemplo, un trazo. ¿Va? Y lo puedo hacer de esta forma. Me ubico acá en trazo, puedo modificar los valores del tamaño del trazo. Ajá. Le puedo cambiar el color al trazo. Todo esto lo vamos a ver más adelante con mucho más detalle. Y le puedo colocar, por ejemplo, un color rojo, ¿verdad? Para que se pueda distinguir, se pueda distinguir. Media vez le dé OK y aquí moviendo acá, nuevamente OK, ya me queda el trazo. Les hago con control Z y pueden ver que puedo también realizar cualquier tipo de efectos a través de la capa, manejando propiamente su estilo. Esto es un elemento pues que espero que ustedes, más que sirva para práctica, les ayude a visualizar que cuando nosotros vemos un banner en las redes sociales, un banner en la web, vemos una valla publicitaria, vemos una marquesina, vemos un afiche, vemos un volante o flyer, como se le conoce técnicamente, es una sola imagen, pero esa sola imagen está constituida de diversos elementos y entre, pues a veces más complicado o más estético lo queramos hacer, es más complicado por la cantidad de capas que se pueden trabajar de manera independiente. Otro factor, fíjense que también es bien importante antes de despedirme de este breve tutorial,
para entender sobre las capas es que también se pueden trabajar de una manera agrupada. Es decir, si yo quiero que, por ejemplo, todas las capas de texto eh, sean una sola, porque no quiero que estar moviendo una, otra. Entonces yo puedo ir identificándolas y luego de identificarlas, por ejemplo, dirigido a inicio, duración, horarios, entonces impartido por, yo las voy ubicando, señalo la primera, impartido por, luego busco donde dice horarios, presiono la tecla control y luego doy un clic, luego me voy a duración, control, otro clic, y luego me voy a inicio, veamos dónde está inicio, ajá, y luego dirigido a, clic, cuando he presionado la letra control. Si yo las quiero mover, entonces todas se me van a mover porque las he señalado todas. Pero si no quiero estar haciendo eso cada vez, entonces todas estas que he seleccionado, al tenerlas ya seleccionadas, para la redundancia, le doy clic derecho y puedo buscar dos funciones que básicamente me sirven para lo mismo. En este caso, la que voy a buscar es enlazar las capas, porque esto me va a servir como una manera en que yo las voy a poder mover siempre juntas, porque están enlazadas. Hay otra opción que no siempre aparece, porque cuando las capas tienen demasiada separación, no lo permite y por tanto no lo muestra, que sería el de combinar las capas. Al menos no me aparece aquí o muchas veces aparece, pero no como algo que pueda este, seleccionarse. Ya media vez yo le doy enlazar las capas, básicamente aparece este icono de enlace y pues yo las puedo seleccionar tal vez solo una, pero esto me permitiría ya moverlas todas siempre de una forma combinada. Entonces, el trabajar con capas es una de las ventajas más grandes que tiene en este sentido Adobe Photoshop. Pueden practicar ustedes esto del uso de las capas, eh, ver cómo funcionan de manera independiente, creándola pues a partir de varios elementos. No olviden darle like al vídeo, también suscribirse al canal si no lo han hecho, porque eso es prácticamente la muestra que ustedes están suscritos y que están asistiendo al curso. El siguiente tema que vamos a ver es de herramientas, es bastante interesante para que ustedes ya lo puedan ir poniendo en práctica. Yo con esto cierro en este breve vídeo. No me resta más que agradecerles, que tengan pues éxitos en sus labores y en su vida cotidiana y bendiciones en su hogar. Muchas gracias.